Hola chicos y chicas, buena tarde. Vamos a platicar acerca de la caída libre de los cuerpos. Este movimiento, bueno, pues se caracteriza por ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero en una dirección vertical. Generalmente, al referirnos a la caída libre, también nos tenemos que referir al movimiento vertical hacia arriba o ascendente, que podríamos también manejar como un tiro vertical, ¿vale? Entonces, la caída libre también va a estar relacionada con algo que vamos a llamar como tiro vertical. El tiro vertical es cuando el movimiento es hacia arriba, obviamente vertical, pero hacia arriba. Y la caída libre pues es vertical, pero en sentido contrario, o sea, movimiento descendente. En la caída libre, chicos y chicas, tenemos que definir varias cosas que son importantísimas. Una, el valor de la aceleración. La aceleración, vamos a decirlo así, la aceleración en el eje de las Y. Cuando estamos hablando de caída libre, entonces esto simple y sencillamente va a ser el valor de la aceleración de la gravedad. Y por definición la aceleración de la gravedad la vamos a poner como 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Ese va a ser el primer valor que vamos a tomar en cuenta. Si el movimiento es descendente, entonces vamos a tomar a esta aceleración como una aceleración positiva. Quiere decir que cada instante que el objeto se encuentra en el aire en caída libre, entonces vamos a decirlo así, la aceleración va a ser positiva y entonces la velocidad va a estar aumentando de manera constante. Va a ser una aceleración constante. Lo único que va a pasar es que ahora esa aceleración ya conocemos el valor que corresponde en el sistema internacional, en el caso de metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué pasa cuando es tiro vertical? Va a ser exactamente el mismo valor, pero lo voy a considerar negativo porque estoy suponiendo que esta aceleración es, vamos a decirlo así, una, una, eh, pues, ¿cómo llamarlo? No puede ser fuerza, pero sería una magnitud que en lugar de hacer que la velocidad aumente, va a provocar que la velocidad disminuya. Por eso es que en este caso, en el tiro vertical, vamos a manejar como una gravedad negativa, ¿vale? Las fórmulas son exactamente las mismas. Recordarán que habíamos comentado que es x menos x inicial, que será una distancia, va a ser igual a la velocidad inicial en el eje de las x multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje de las x multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esta fórmula nos va a servir para cuando el movimiento es de tipo horizontal, pero si vamos a utilizar o vamos a analizar un movimiento vertical, va a ser exactamente lo mismo, simple y sencillamente que en lugar de x ahora la vamos a llamar y, va a ser y menos la y inicial es igual a la velocidad inicial en el eje de las y multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje de las y por el tiempo al cuadrado. ¿Va? Es exactamente la misma fórmula que ya vimos en los ejercicios anteriores, por ejemplo en el ejercicio de la motocicleta y en los ejercicios que les pedí pues, que trabajaran para la actividad de refuerzo número 9. Lo único que vamos a hacer es que ahora lo vamos a analizar desde otro punto de vista o en sentido diferente, vamos a decirlo de una forma, ¿sale? Otro de los elementos que tenemos que considerar en la caída libre es que en este caso siempre cuando se llama caída libre como tal propiamente dicho, no necesito que haya una velocidad inicial, ¿sale? El hecho de que simple y sencillamente un objeto que se encuentre suspendido a cierta altura se deje de mantener suspendido, por decirlo de una forma, si estoy sosteniendo una piedra a cierta altura, el hecho de soltarla no le va a dar una velocidad inicial, ¿sale? Entonces esta velocidad inicial en el eje de las Y, en la caída libre, siempre va a ser igual a 0 metros sobre segundos, ¿vale? Y ya habíamos hablado de que la aceleración, que si va a ser positiva, que si va a ser negativa y que cuánto va a valer y bla, bla, bla. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a calcular una serie de elementos a partir de estos, vamos a decirlo así, estas condiciones, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Para poder más o menos empezar a comprender esto, vamos a poner un ejemplo. Y vamos a suponer que en este ejemplo número 1 tenemos un objeto que se encuentra ubicado en la parte superior de un edificio. Vamos a suponer que la altura del edificio es igual a, no sé, se me ocurren unos 100 metros, por ponerle un valor, ¿vale? Este objeto se encuentra a una altura de 100 metros y lo que nosotros queremos saber es cuál es su velocidad. Vamos a suponer su velocidad cuando t sea igual a un segundo. Quiero saber cuál es su velocidad cuando t sea 2 segundos, cuál es su velocidad cuando t sea 3 segundos
Y sobre todo lo que quiero saber también, además de las velocidades conforme va cambiando el tiempo, porque es importante que vayamos relacionando esto, necesitamos calcular o queremos calcular cuál es la, vamos a decirlo así, la distancia que se ha recorrido en cada uno de esos momentos. O sea, vamos a calcular la velocidad cuando t es igual a un segundo y vamos a calcular la altura o la distancia recorrida cuando t es igual a un segundo, ¿sale? Igual aquí la altura y vamos a ir aquí haciendo la altura. Esto es más o menos una gráfica como esta. Imagínate que nosotros tenemos el punto de partida que se encuentra 100 metros sobre la posición final, que sería el piso, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que son 100 metros. Lo podemos analizar de dos formas. Podemos ir calculando qué distancia va recorriendo. Por ejemplo, a lo mejor aquí es el tiempo un segundo. Entonces aquí lleva una velocidad, obviamente, y aquí ya recorrió cierta distancia. Quiere decir que ya no se encuentra a 100 metros, sino que aquí ya se va a encontrar a cierta cantidad de metros, ¿sale? Cuando recorre otro segundo, posiblemente ya esté por acá, entonces son 2 segundos, ¿vale? Ahí se va a borrar ahorita esto. Lo ponemos así, 2 segundos, lleva otra velocidad porque la aceleración es constante y va a estar generando un cambio de velocidad de manera paulatina, y aquí también va a llevar otra distancia en metros con respecto a la distancia original. Entonces se puede hacer de muchas formas, pero vamos a suponer, en lugar de que esto valga 100 metros, vamos a suponer que este es 0, ¿sale? Podemos, vamos a decirlo así, hacerlo de dos formas diferentes, suponiendo que este vale 100 y voy restándole las distancias que voy sacando, o supongo que este vale 0 y al final saco la distancia y se lo resto a 100. Al fin del camino va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar calculando distancias, ¿sale? Y para calcular distancias necesitamos esta formulita. Esta formulita me dice que la y, o sea, la posición en cierto lugar, o más bien en cierto tiempo, va a ser igual a la posición inicial. Lo único que estoy haciendo es que esta menos o y original o y inicial la voy a pasar del otro lado como positiva, ¿sale? Más la velocidad inicial en el eje de las y por el tiempo, más un medio de la aceleración, que en este caso la aceleración la voy a manejar como una g, o sea, la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Como es caída libre, en automático esta y desaparece, ¿sale? Esta b o y con la t va a desaparecer porque esto vale 0, ¿vale? Estamos hablando de que la velocidad inicial es 0. Entonces, nuestra y inicial, aquí estamos iniciando en 100. Si lo queremos hacer como una resta, entonces nuestra posición cuando t es igual a un segundo va a ser igual a nuestra y inicial, que serían 100, ¿no? 100 metros, más un medio de la gravedad, que serían 9.81 metros sobre segundos cuadrados, multiplicada por el tiempo, que sería un segundo. Pero como yo estoy considerando que mi y0 es 100, entonces en lugar de que sea una suma, aquí lo voy a poner, en lugar de una suma, lo vamos a manejar como una resta. O sea, lo que voy a hacer es que a esos 100 le voy a quitar la distancia que ha recorrido el objeto para que entonces resulte la distancia a la que se encuentra del piso. Por eso te digo que es bastante relativo. Si tú quieres saber la distancia que hay del piso a donde está el objeto, entonces tendrías que utilizar un signo negativo, porque al fin y al cabo a esos 100 le vas a ir quitando la distancia que va recorriendo. Pero si tú quieres saber qué distancia ha recorrido desde el punto donde lo soltaste en un segundo, entonces no pones el 100, tendrías que poner 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí obviamente en lugar de ser una resta sería una suma, porque lo que vamos a calcular sería esta distancia. Ojalá que no esté confundiéndote un poco más. Entonces, bueno, y va a ser igual a 100, ¿no? Que sería la posición original, que está a 100 metros, menos, y bueno, pues aquí utilizamos la calculadora para hacer la operación muy rápido, ¿no? 9.81, pues simple y sencillamente lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar como resultado 4.9. De hecho son 4.905. Entonces vamos a ponerle el todo del número, 4.905. Obviamente metros, porque los segundos se van a cancelar con los segundos y cosas por el estilo. Entonces quiere decir que esta y, ¿sale? A la que le podríamos poner y1, se me ocurre, a lo mejor y sería igual a 100 menos esos 4.905 y nos va a dar como resultado 95.095, que ya llevados a la gráfica es algo así, mira, para que lo podamos comprender un poquito mejor. Fíjate,
Si nosotros lo estamos viendo desde el piso, que sería el cero, ¿no? A como una altura, una posición en una altura, entonces estamos hablando de que esta altura es de 95.095, perdón, metros. Por acá me faltó la M de metros. Si yo lo veo desde arriba hacia abajo, que sería esta sección o esta parte, entonces estamos hablando de que esta parte es de 4.905 metros, que al fin y al cabo cuando suman los dos, pues te va a dar los 100 que tenías de manera original. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular distancias, y para calcular la distancia es dependiendo de cómo lo visualices. Pero puedes visualizar suponiendo que el objeto va empezando a perder altura, que sería vamos a decirlo así, lo normal, dependiendo del punto de vista donde lo estés viendo, o puede ser que en lugar de perder altura vaya ganando distancia. ¿Sí me explico? Entonces es importante que lo visualices de una manera u de otra manera, dependiendo de lo que te pida el problema. Hay que leer muy bien el problema cuando tengamos un problemita de ese tipo para que nos ayudemos. Si estamos hablando de posición, entonces tendríamos que calcular a partir del eje de las X, o sea, a partir del eje de las X, y este es el eje de las Y, ¿no? A partir del eje de las X, la posición va a ser el lugar en donde se encuentra, pero con respecto a un punto de referencia, y ese punto de referencia sería el cero. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la posición de este objeto cuando lleva un segundo en el aire después de haberlo soltado a 100 metros, entonces la posición debe de ser 95.095. ¿Vale? Si a mí me preguntan qué distancia ha recorrido, entonces es 4.905. La misma fórmula se va a utilizar para cuando son 2 segundos, la misma fórmula se va a utilizar cuando son 3 segundos. ¿Qué pasa si te llega a salir negativo? Vamos a suponer que te llega a salir negativo. Entonces eso quiere decir que el objeto ya rebasó el límite. En teoría ya llegó al nivel del piso. Suponiendo hipotéticamente que no hubiese piso, que en lugar de piso hubiese un hoyo, ¿no? Entonces el objeto seguiría cayendo. Si el resultado es positivo, entonces quiere decir que todavía se mantiene en el aire. Pero si es negativo, quiere decir que ya llegó al nivel del piso y ya lo sobrepasó. Vamos a suponer que me voy a brincar el del t igual a 2 segundos. Vamos a calcular el de t igual a 3 segundos. Entonces, si t es igual a 3 segundos, entonces va a ser la misma fórmula. Y va a ser igual a 100 metros menos, y vamos a poner las operaciones. Sería un medio de la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundos cuadrados, pero ahora en lugar de un segundo van a ser 3, y 3 segundos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces son, obviamente 3 por 3 son 9, 9 por 9.81, y lo que salga entre 2, y estamos hablando de que ahí el resultado me sale en 44.144, y si a 100 le quitamos eso, entonces quiere decir que el objeto se encuentra a 55.85 metros. Y va a ser igual a 55.855 metros del suelo. O sea, esa sería su posición cuando estamos hablando de que ya lleva 3 segundos en el aire, ya va casi a medio camino, ¿vale? Entonces, es importante, chicos y chicas, que repasemos este tipo de ecuaciones para poder encontrar las posiciones, ¿vale? Entonces, ahora, si yo quiero encontrar la velocidad, vámonos para acá, vamos a suponer que yo quiero encontrar la velocidad, entonces estamos hablando de que la velocidad en el eje de las Y siempre va a ser igual a la velocidad inicial en el eje de las Y más la aceleración en el eje de las Y multiplicada por el tiempo. Así de fácil y así de sencilla está esta formulita, ¿vale? Como quedamos en la caída libre, la velocidad inicial siempre va a ser cero cuando se trate de caída libre. Ojo, si nosotros nos encontramos con un problemita en donde dice que un objeto se lanza hacia abajo con una velocidad inicial, entonces tenemos que tomar esa velocidad inicial que nos están dando. Pero si simple y sencillamente nos dicen que un objeto se suelta o que se deja caer o cosas por el estilo, entonces siempre vamos a suponer que el objeto parte del reposo. Entonces, suponiendo que el objeto parte del reposo, que es lo que estamos analizando en nuestro problemita, tenemos una altura de 100, si tú te fijas en el caso de la velocidad, la altura donde se haya encontrado no importa, no tiene ningún tipo de injerencia, lo que importa es el tiempo que lleva cayendo en el aire, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a suponer que quiero calcular la velocidad inicial cuando el tiempo es igual a un segundo. Quiero saber qué velocidad lleva cuando lleva ya un segundo en el aire en la caída libre. Entonces la velocidad en el eje de las Y va a ser igual a 0, ya quedamos que la velocidad inicial es 0, más una aceleración que sería 9.81 metros sobre segundos cuadrados, y obviamente el valor de la
del tiempo, ¿va? En este caso el tiempo sería un segundo. Obviamente la velocidad en un segundo pues apenas son 9.81 metros sobre segundos, ¿sale? Los segundos y los segundos cuadrados, uno de ellos se cancela con el otro y nada más nos queda uno. ¿Qué pasa cuando el tiempo es igual a 2 segundos? Entonces la velocidad en y va a ser igual a 9.81 metros sobre segundos cuadrados, pero ahora con 2 segundos en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, simple y sencillamente hay que multiplicar 9.81 por 2 y obtenemos el resultado. 9.81 por 2 y nos va a dar como resultado 19.62. 19.62 metros sobre segundo. Y del mismo modo, chicos, si nosotros queremos obtener el tiempo, o más bien la velocidad, cuando el tiempo es igual a 3 segundos, entonces nuestra velocidad en y, pues simple y sencillamente sería 9.81 metros sobre segundos cuadrados, ¿sale? Multiplicado por 3 segundos. Entonces la velocidad en y sería igual a 9.81 por 3, o sea, en este caso serían 29.43. 29.43 metros sobre segundo, ¿sale? Entonces ya vimos cómo se puede calcular la posición, ya vimos cómo se calcula la velocidad, pero también es importante que analicemos el cómo podemos calcular, por ejemplo, la altura a partir del tiempo, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver en la parte número 2 de esta sesión o de este video, para que esto no se haga súper largo, ¿sale? Les agradezco mucho su atención y espero que estén pendientes de la siguiente parte para que puedan completar su actividad de refuerzo. Gracias.